se titula El propósito de la vida. El propósito de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste? ¿Por qué estás en este mundo? Yo creo particularmente que todos o casi todos, en algún momento de nuestras vidas, sea que hayamos estado pasando por una situación difícil, de inseguridad, de confusión, todos o casi todos hemos pensado en cuál es el propósito, cuál es el significado, el sentido de mi vida aquí en la tierra. Hay muchas personas que llegan a un punto de desánimo tal que no le ven sentido a su vida, no le ven propósito a su vida. Pero también hay otros que han alcanzado ciertas cosas y piensan que ese es el verdadero significado y propósito de la vida. De hecho, todos tenemos conceptos y definiciones diferentes de lo que es el propósito de la vida. Unos piensan que alcanzar dinero es el propósito. Si tienes dinero y estás bien económicamente, entonces ya alcanzaste el éxito. Otros piensan que es la fama o una combinación de las dos, dinero y fama. Y ya piensan que con eso han alcanzado el propósito para lo cual nacieron en este mundo. Otros piensan que es tener una familia, casarse, tener una familia con hijos, tener buena salud, viajar. Hay diferentes definiciones y conceptos de lo que es la vida o el significado de la vida. Los filósofos de todas las épocas han debatido con mucho detalle también el significado o el propósito del por qué o para qué venimos a este mundo. De hecho, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos da la respuesta acerca del por qué tú estás aquí en este mundo. Si en algún momento, quizás en este momento, tú estás desanimado y te estás preguntando, ¿qué hago vivo? ¿Por qué nací? ¿Cuál es el sentido de yo estar en este mundo? Este mensaje es para ti. La lectura de la palabra del Señor la encontramos en el libro de Marcos, específicamente en el capítulo 10, desde los versículos 17 al 30. Marcos 10, versículo 17 al 30, y allí tendremos la lectura de la palabra de Dios. Dice Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor, y damos gracias por su bendita, poderosa y transformadora palabra. Ciertamente, mis amados hermanos, nosotros, como dijimos al principio de la introducción, nos hemos hecho esta pregunta en más de una vez, o tal vez lo hemos pensado: ¿por qué estoy vivo? ¿Por qué nací? ¿Para qué nací? A veces decimos esto en situaciones muy difíciles en las cuales no le demos sentido a nuestra vida. Y a veces les decimos en situaciones en las cuales estamos confundidos después de tener algún tipo de fracaso sobre cuál es el propósito de la vida, después de haber probado algunas cosas y esas cosas no funcionan. Entonces surge una vez más esta inquietud: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? Los versículos que leímos en Marcos 10, los versículos 17 al 20, lo primero que vemos allí en cuanto a comenzar a contestar esta pregunta, a considerar esta pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida aquí? Es que primero hay que entender dos cosas antes de comenzar a desglosar estos versículos. Dos cosas hay que entender con relación al propósito de la vida. Primeramente, que tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste planeado por Dios. No importa la circunstancia que tú naciste. No importa cómo, cuándo, dónde, cómo te has criado. Tú fuiste creado, fuiste planeado por Dios. Me causa un poquito de incomodidad cuando escucho a algunos padres decir que algunos de sus hijos no fueron planeados. Bueno, quizás no fue planeado por ti, madre, o por ti, padre. Pero si ese hijo nació, es porque Dios lo tenía ya planeado. Así esos hijos hubiesen nacido en las circunstancias que uno cree que no fueron planeados. Si nacieron es porque Dios así lo quiso. Si tú naciste, si estás vivo hoy, es porque Dios así lo ha querido. Eso es lo primero que debemos entender. Lo segundo que debemos entender es
que si creemos que Dios nos creó, que Él nos hizo, entonces tenemos que entender, aceptar que Dios nos hizo para que viviéramos para Él y le sirvamos a Él. Ese fue el propósito por el cual Dios nos creó. Y aquí en los versículos 17 al 20 del capítulo 10 de Marcos, vemos que dice la palabra de Dios que este hombre se acerca a Cristo y le hace una pregunta. La pregunta está al final del versículo 17. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El primer punto que quiero tratar contigo sobre lo que es el propósito de la vida es que, para comenzar, nos planteamos mal la pregunta de cuál es el propósito. El planteamiento de cuál es el propósito de la vida nos lo planteamos mal. ¿Por qué? Porque este hombre comienza a decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre hace lo que tú y yo hacemos y lo que tú y yo también pensamos. Que la vida se trata de hacer cosas. ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzar el propósito de la vida? Y ese es un planteamiento erróneo. Mis amados hermanos, muchos acuden a ayudas o libros, por ejemplo, que le llaman de autoayuda, van a seminarios, escuchan videos, asisten a entrenamientos buscando respuestas acerca del propósito de la vida. Pero ¿cuál es el problema con los seminarios, los libros, los videos de autoayuda y superación? Fíjese la palabra, entre comillas, autoayuda, lo cual va totalmente contrario a lo que es el verdadero propósito que Dios le dio a nuestra vida al hacernos nacer en esta tierra. Los libros, las conferencias ponen al hombre como el centro, el yo del hombre como el protagonista de su propio futuro. Y ciertamente los libros y las conferencias de autoayuda y superación y crecimiento personal recomiendan cosas muy buenas, pero lo hacen desde un punto de vista egoísta, porque, repito, ponen a las personas como el principal protagonista de sus vidas y su propia habilidad para alcanzar lo que ellos creen es el propósito de la vida. Por eso, este joven comienza preguntando, ¿qué tengo que hacer? Porque se ha confundido el propósito, el alcanzar el propósito de la vida con yo hacer cosas o llevar un progreso o un programa de 5 pasos. Primero debes hacer esto, esforzarte, estudiar, trabajar duro, la disciplina, la dignidad, la honestidad. Todo eso es bueno y muy necesario. Pero en el verdadero propósito de la vida no sirve para nada. Este hombre ya también estaba convencido de que para él alcanzar el propósito principal de la vida, él tenía que hacer algo. Por eso es que cuando Cristo, entonces, respondiéndole a esta pregunta en los siguientes versículos 18 y 19, lo primero que Cristo le dice en el versículo 18 es, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Por qué Cristo le dice esto? Porque este joven o este hombre, digo joven porque en otra parte de los evangelios, en otro libro de los evangelios, se le designa a esta persona como un hombre joven, joven rico.
¿Por qué Cristo le responde así? Porque lo que él está buscando en sí es que Cristo reconozca que él es bueno, que el joven, que este hombre es bueno. Y por eso Cristo rechaza que él le llame bueno y le dice que solamente bueno hay uno solo y ese es Dios. ¿Por qué yo digo que este joven lo que andaba buscando era que Cristo le diera la palmadita y le dijera, oh, qué bueno eres? Estás haciendo todas las cosas paso por paso para tú alcanzar el propósito de la vida. Era lo que este hombre joven esperaba oír de Jesús. Por eso Jesús derriba de entrada la intención del corazón de este joven cuando Cristo le dice, yo no soy bueno, el único bueno es Dios. Ni tú, ni yo como hombre, el único bueno es Dios. Luego en el versículo 19 le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dijo solo algunos porque Cristo conocía el corazón de este joven, de este hombre, que era un hombre en que se creía muy religioso, se creía muy bueno, era un principal entre los judíos, como dice en otra parte de los evangelios cuando se narra esta misma historia. Y él tenía la fama de ser un hombre correcto, un hombre que guardaba todas las cosas que supuestamente debía guardar y obedecer para alcanzar el propósito de Dios en su vida. Y Cristo, como sabe esto, le está diciendo, ahí están las cosas que tú guardas, que tú crees que por ellas yo te voy a aplaudir y que por ellas tú vas a alcanzar el verdadero propósito de la vida para ti. Ahí están. Y el joven comienza entonces a acercarse a lo que él realmente quiere que Cristo reconozca. Y por esto lo digo. En el versículo 20 dice este hombre, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. De manera que su pregunta en el versículo 17, al final del versículo 17, realmente era como condicionando a Cristo para llevarlo a este punto en el versículo 20 que él quería que Cristo supiera. Y era que él había guardado todos esos mandamientos desde su juventud, o sea, hace mucho tiempo. Él quería impresionar a Cristo. Era la conducta y la creencia del pueblo judío. Ellos tienen la ley de Moisés, que son los 10 mandamientos, más muchos otros más y ceremonias, y que esos judíos pensaban que guardando estos mandamientos o esforzarse por llevar y cumplir los mandamientos, era que ellos podían llegar a obtener el verdadero propósito de la vida. Y Cristo, sabiendo esto, entonces le dijo de los mandamientos. ¿Tú crees que por ello tú vas a alcanzar tu propósito en esta vida? Ahí están. Y el joven, muy orgulloso de sí mismo, le dijo, todo lo he guardado. Mis amados hermanos, hay personas que creen que alcanzar el verdadero propósito de esta vida tiene que ver con una lista de chequeo. Haz esto, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello. Y hay algunos como este hombre que se sienten tan orgullosos porque tienen toda esa lista chequeada o aparentemente toda. Porque es imposible, digo aparentemente toda, porque es imposible que nadie pueda cumplir, que alguien pueda cumplir todos los mandamientos sin fallar ninguno. Y si falla uno, dice la palabra de Dios, se hace culpable de todos. Pero este joven dice de que él lo guardó todos esos mandamientos desde su juventud. Entonces, lo primero, hermano, que vemos aquí es que tenemos la tendencia de creer, o se nos ha hecho creer a través de seminarios, de libros, a través de la religiosidad, de fanáticos religiosos, de
una santidad que nos han enseñado en base a principios humanos, a cosas que nosotros nos hemos creado, nos hemos inventado como un esfuerzo para alcanzar ese propósito en esta vida por el cual Dios nos creó. Y de entrada estamos totalmente fuera de lo que es el propósito. Y es que nos la planteamos mal. No hay que hacer nada para alcanzar el verdadero propósito de la vida. Ahora, para alcanzar el éxito en este mundo, sí hay que hacer diferentes cosas. Para eso hay diferentes recomendaciones y para ello muchos inclusive tienen diferencias en cómo se puede alcanzar el éxito en esta tierra. Pero el propósito de la vida es otra cosa. Para el propósito de la vida para la cual Dios te creó y a ti y a mí, no hay que hacer nada. No es cuestión de lo que tú hagas o de tu habilidad o de mi habilidad para hacer algo. Y este joven muy orgulloso dice, todo esto lo he hecho. A ver, ¿qué más? Dime qué más, que yo soy aquí un tremendo en cumplir y obedecer todos los mandamientos. En los versículos 21 y 22, el Señor entonces comienza a tocar el área que realmente este joven estaba necesitando. Él se había agarrado de los mandamientos para cumplirlos, los que le fueran a él conveniente, pero había una cosa en su vida que esa entonces él no la había enfrentado o confrontado. No estaba en su lista esta parte que Cristo le menciona en los versículos 21 y 22 del capítulo 10 de Marcos. Dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mis amados hermanos, el Señor, que todo lo sabe, que escudriña el corazón, se da cuenta de que este joven primero cree que haciendo cosas, esforzándose por cumplir reglas y mandamientos, él puede alcanzar el propósito de la vida. Y segundo, este joven se siente orgulloso de sí mismo porque él dice, yo he guardado todos esos mandamientos. Ahora Cristo toca el punto neurálgico, toca el punto sensible que él está escondiendo. Y le dice, en mis palabras, esto es lo que Cristo le está diciendo a este joven. Ah, bueno, ¿has cumplido todos esos mandamientos? ¿Te crees tan bueno? ¿Te crees tan perfecto? Te falta uno. Te falta uno. Y ese que te falta es tus posesiones, tus riquezas. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, pero luego tienes que venir a mí, seguirme a mí, tomando tu cruz. El versículo 22 dice que cuando este joven oyó esto, se afligió, se entristeció cuando oyó esas palabras. El Señor Jesús le dice aquí en el versículo 21 a este hombre el verdadero propósito de la vida. ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Que fuimos creados para servir a Dios y no a nosotros mismos. Y es lo que Cristo le dice allí en el versículo 21 cuando le dice, vende todo lo que tiene, dale a los pobres. ¿Por qué? Porque al final del versículo le dice, ahora ven y sígueme. Tú le estás sirviendo a tus riquezas. Tú le estás sirviendo a tus posesiones. Ese es tu Dios.
Pero yo te creé a ti para que tú me sigas a mí, para que tú me sirvas a mí y que tome tu cruz. Ese es el verdadero propósito por el cual Dios te creó a ti y me creó a mí. El problema es, mis amados hermanos, que vivimos en un mundo y tristemente también en la iglesia se nos ha enseñado de un Dios que fue creado para nosotros. O sea, todo lo contrario, al revés del propósito de la vida. Nosotros fuimos creados para vivir para Dios, no Dios para nosotros. Y por eso es que siempre estamos persiguiendo nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros planes. Y en todo nuestro mundo, en toda nuestra agenda, en toda nuestra planificación, Dios solamente existe para ayudarme a cumplir con mis metas, a cumplir con mis sueños. Pero el propósito principal, lo repito y lo seguiré repitiendo, por lo cual Dios te creó a ti y a mí, fue para seguirle y servirle a Él. Y fue lo que le dijo a este hombre: tú le sirves al dinero, le sirves y le sigues a tus posesiones, mas yo te creé a ti para servir, para seguirme y servirme a mí. Por esto este joven se entristeció. Todo ser humano que quiera vivir una relación con Dios en base a que yo hago esto o yo hago aquello, soy bueno porque hago esto, tengo más santidad porque hago más esto. Cuando es confrontado en su relación con Dios, que tiene que ver con la obediencia a la palabra, se entristece porque él ha puesto su confianza, toda su habilidad, toda su esperanza en que él haciendo cosas puede alcanzar su propio propósito. Al verse este hombre desenmascarado, descubierto, se pone triste porque él pensaba que con su propio esfuerzo él podía alcanzar este propósito. Y aquí se dio cuenta de que no es así. Esta persona sencillamente estaba tratando de alcanzar la vida eterna con sus propios esfuerzos al intentar cumplir con los mandamientos. Podemos alcanzar éxito si seguimos ciertas recomendaciones. Eso es cierto. Hay muchas muy buenas recomendaciones en este mundo, muy buenos autores, conferencistas, motivadores que dan muy buenos consejos, empresarios que comparten sus experiencias de cómo ellos tuvieron éxitos, y todo esto es muy bueno. Pero no podemos confundir el éxito aquí en la tierra con el propósito de la vida, porque son dos temas muy, pero muy diferentes. Sobre eso, Mateo 16:26 dice la palabra de Dios: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿de qué aprovecha que el hombre tenga éxito aquí en la tierra si al final, cuando venga el fin de su vida o el fin de este mundo, pierde su alma, que es lo que es eterno? No le valió su éxito aquí en la tierra, no le valió de nada. Y así dice en otra versión este mismo versículo: ¿de qué vale? ¿Es importante el éxito aquí en la tierra? Claro que sí. Es importante tener una buena familia, ser lo mejor que podamos ser como empleado, perseguir una carrera. Es bueno que nosotros alcancemos lo máximo, lo que más podamos alcanzar y que nuestras habilidades nos permitan en este mundo. Pero no podemos confundir eso con alcanzar el propósito principal de la vida. El éxito se refiere a cosas materiales, alcanzar posiciones o posesiones, mérito, fama. Ese es el éxito, la definición de éxito del mundo. Pero la definición de éxito para Dios es al revés.
es el alma. Cuando el alma está asegurada, es que hay entonces el cumplimiento del verdadero propósito de la vida. Por eso Mateo dice, ¿qué aprovechará el hombre? Mateo 16:26, si ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Supongamos que tenga muchas posesiones como este hombre, mucho dinero. Cuando llegue a la eternidad, si él no buscó de Dios aquí en la tierra, no aceptó a Cristo como su Señor y Salvador aquí cuando estuvo en vida, todo su dinero, todas sus posesiones, no la va a poder usar allí para comprar la salvación, porque la salvación no se puede comprar ni se puede ganar. Por eso no puede pagar nada, no puede dar ninguna recompensa por su alma. Su alma se irá a un castigo, a un sufrimiento eterno. En Lucas 12:15, el Señor mismo le advierte a sus discípulos acerca de este peligro y esta realidad de el éxito humano, el éxito material, confundirlo con el verdadero propósito de la vida. Dice Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y de aquí es que decimos que tener éxito no tiene nada que ver con la vida o el propósito de la vida. No tiene nada que ver. Uno es pasajero, que es el éxito terrenal, es temporal y no nos va a servir allá en los cielos porque allí no hay cosas materiales. Y el otro es espiritual o eterno, que es el alcanzar ese verdadero propósito, el cual estamos hablando en este punto número 2, que es que fuimos creados para seguir y servir a Dios. Para eso fue que fuimos creados, no al revés. Este hombre obviamente había alcanzado lo que la sociedad de su tiempo y también la de este tiempo definía como el éxito, porque tenía muchas posesiones, según el versículo 22. Ya era una creencia antigua aún en estos tiempos y aún en el pueblo de Dios, entre comillas, como también hoy en día se cree y se enseña falsamente, de que una persona, si tiene dinero, si tiene éxito en lo material, si tiene posesiones materiales, como que eso equivale a que Dios está con él y por eso Dios lo está prosperando. Eso es una mentira. Porque acabamos de leer aquí en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee y que aunque él gane todo el mundo y pierda su alma, eso no le va a servir en la vida eterna, porque la salvación no se puede comprar. Si tener dinero o tener buena posición económica significa que Dios está prosperando, hay muchos narcotraficantes, criminales, empresarios corruptos, políticos corruptos que son multimillonarios. Entonces, ¿quiere decir que Dios está con ellos? No necesariamente. Y esta era la creencia de que porque este hombre había prosperado económicamente, se debía a que él había guardado todos los mandamientos. Pero cuando Cristo le tocó el área que realmente él mismo sabía era su debilidad, que era su dinero, sus posesiones, que eran su Dios, entonces ahí se entristeció. Esa es la reacción de alguien que quiere vivir por sus buenas obras, por su propio esfuerzo. Se frustra, se entristece cuando sabe que todavía hay cosas más que tiene que hacer, pero que no las va a poder hacer. El que vive una relación con Dios en base a desempeño, en base a sus habilidades, a sus buenas obras, a lo que ellos puedan hacer bueno,
vive una vida, una relación con su Dios triste. No se goza. No goza de la libertad que Dios le ha dado. Porque ha centrado el propósito de su vida en sus propias habilidades. Este hombre se entristeció, mis amados hermanos, por tres cosas. Primero, no recibió la palmadita que él esperaba que Cristo le dijera cuando él dijo que había guardado todos esos mandamientos que Cristo le dijo. Segundo, había estado equivocado por mucho tiempo porque él dijo que desde la juventud lo había guardado esos mandamientos. Y ahí se dio cuenta que había estado equivocado desde su juventud. Y tercero, se entristeció porque no estaba dispuesto a rendir todo lo que tenía para cumplir el verdadero propósito para lo que fuimos creados, que es, según el versículo 21, seguir y servir a Jesús. La pregunta que yo me hacía cuando estudiaba estos pasajes, quizás la pregunta que está en su corazón ahora mismo. ¿Es el dinero malo? ¿Son las riquezas malas? Tener muchas posesiones, inclusive ser reconocido en este mundo, tener fama, ¿es eso necesariamente malo? No, para nada. ¿Es eso lo que Cristo está diciendo, que la riqueza es mala, que las posesiones son malas? No, no es eso lo que Cristo está diciendo. El problema no es tener riquezas, según lo que dice Cristo, es confiar en ellas. Confiar de que porque tener riqueza significa que Dios me está prosperando y ese se convierte en mi Dios y en mi confianza. ¿Por qué? Porque el día que me falte, entonces la confianza va a desaparecer. ¿Por qué decimos que Cristo no está condenando de que seamos ricos, de que seamos todos los ricos que podamos ser y tengamos todas las posesiones que tengamos ser? Mire lo que dice ahí en el capítulo 10 de Marcos que estamos leyendo ahora en los versículos 23 y 24. No es ser rico. ¿Qué es entonces lo malo? Dice el versículo 23, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen, anoten, subrayen la palabra tienen. Porque el versículo 24, cuando los discípulos se confundieron al Cristo decir que es difícil que los que tienen riqueza entren al reino de los cielos, los discípulos se confundieron, entraron en shock, porque ellos también creían que una persona si tenía dinero, si tenía posesiones, equivalía a que Dios estaba con ellos. Y al ellos reaccionar así, Cristo entonces les explica un poquito más en el versículo 44. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, como queriendo decir, lo que quise decir fue que cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían. En el versículo 23 dice, los que tienen riquezas. Pero en el versículo 24, Cristo les aclara y le dice, los que confían en las riquezas. ¿Lo pueden ver ahí, mis amados hermanos, la diferencia? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es tener riquezas, tener posesiones. De hecho, muchos de los hombres que Dios llamó y mujeres, Dios le prosperó grandemente de manera material, con fama, con riqueza, algunos con poder. Este no es el problema. Lo que Cristo está señalando aquí es el confiar en las riquezas.
confiar. De hecho, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 10, Primera Timoteo 6, versículo 10, el Señor a través del apóstol Pablo nos da un poquito más de luz con relación a qué es lo que Dios nos enseña acerca de el dinero y las posesiones. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces lo que Cristo le está diciendo allí a aquellos discípulos cuando terminó de hablar con el hombre rico no es el tener riqueza el problema es hacer de las riquezas mi ídolo, mi Dios en el cual confío. Esa es la raíz de todos los males. Y dice ahí la palabra todos. ¿Cuáles males, hermano? No es tanto muchos males. El principal mal, el principal peligro cuando nosotros confiamos, ponemos nuestras posesiones, nuestra confianza y nuestra paz depende de lo que tenemos. Lo dice ahí el versículo 10 de 1 Timoteo 6. El cual codiciando alguno, mire el principal mal, raíz de todos los males, comienza con que nos podemos extraviar de la fe. El dinero, mis amados hermanos, la codicia, el poner el dinero como mi confianza, como mi Dios y las posesiones, nos hacen extraviar de la fe y como consecuencia vamos a pasar por muchos dolores. Raíz de todos los males. Vemos esto, mis amados hermanos, a diario. En muchos creyentes, mis amados hermanos, que prefieren irse a trabajar antes que congregarse. Que por un tiempo estuvieron orando a Dios para que Dios le bendijera con un trabajo. Y cuando Dios los bendice, entonces ya no se congregan. Les es difícil a ellos honrar a Dios en su trabajo. Vemos también cómo muchos sustraen o retienen lo que le pertenece a Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Porque llega un momento que nosotros codiciamos el dinero, las posesiones, y esto nos extravía de lo que Dios ya nos ha enseñado. Y le he dado solamente dos ejemplos: el congregarse y el ser fiel a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Le voy a dar otro ejemplo más. Cuando yo sé que he convertido las posesiones materiales, el dinero, como mi Dios, como mi confianza. Cuando yo soy capaz de hacer lo que sea por encima de quien sea para obtener ganancia, para obtener dinero. Cuando yo quiero enriquecerme, caigo en lazo, dice aquí mismo también en 1 Timoteo 4:8. Caemos en lazo en muchas tentaciones porque se ha convertido el dinero y las posesiones en el enfoque de mi vida. Lo que me da paz y tranquilidad es saber que tengo 100, 200, 500 o una cantidad de dinero en el banco. Lo que me da paz y tranquilidad es saber que tengo un trabajo bueno. ¿Cómo yo sé entonces que esa era mi confianza? Que cuando lo pierdo, entonces se va toda la paz. Que nuestra confianza no estaba en el Señor, sino en las posesiones. Son algunos ejemplos de cómo podemos darnos cuenta dónde es que está nuestra confianza. Recuerden que en este punto estamos tratando que el problema no es ser rico, el problema no es tener riqueza. Cristo aclaró que no es tener, es confiar
en las riquezas. Versículo 24 de Marcos capítulo 10. En el mismo versículo 7, de ahí de 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, 7, hay una realidad, mis amados hermanos, de lo que es alcanzar cosas aquí en la tierra, que no podemos confundirla con el verdadero propósito de la vida. Dice 1 Timoteo 6, 10, 6, 7, perdón, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No importa cuántos méritos, cuántos títulos, cuántas posesiones o cuántas posiciones. No importa cuánta cantidad de dinero, cuántas cifras hay en números en el banco, cuántas casas, tierras, inversiones tú tengas. El día que mueras, perdón, el día que naciste no traíste nada. Y también el día que vayas a partir de este mundo, no te vas a llevar nada. Aún algunos muertos le ponen prendas, sus joyas preferidas, su traje favorito o cualquier otro hobby que le haya gustado o deseo que haya expresado antes de morir. Y aún ni siquiera esas cosas se las va a llevar. Cuando sacan y destapan otra vez esa tumba, van a encontrar los huesos de esa persona y las mismas cosas que le pusieron allí. Nada sacaremos de este mundo. Entonces, ¿en qué consiste la vida? La vida consiste, Dios te creó a ti y a mí, no importando en las circunstancias que tú hayas nacido, con un propósito potente, fuerte, precioso, eterno, y fue para vivir sirviéndole a Él. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo a ti? Le hizo a aquella gente, a sus discípulos. Y es el llamado que te hace a ti y a mí en este día. Eso lo hallamos en los versículos 26 al 30. El llamado y la promesa de Dios en estos versículos para ti y para mí. Versículos 26 al 30. Cuando Cristo le explica a los discípulos que el problema no es tener riqueza, versículo 23, sino confiar en las riquezas, versículo 24, los discípulos que eran judíos y tenían también la creencia de que si una persona guardaba los mandamientos y se esforzaba lo más que pudiera, y esa persona tenía dinero o buena posición económica, equivalía a que Dios lo estaba bendiciendo porque estaba llevando una vida, entre comillas, lo más justa o correcta posible según su propia opinión. Cuando los discípulos oyen a Cristo diciendo, no es en esto que consiste, es más, para los que confían, los que ponen como su Dios las posesiones, las riquezas y el esfuerzo humano, el mérito propio de alcanzar la vida eterna, le va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no van a poder cumplir con todos los mandamientos. Ellos, los discípulos, entran en shock, en asombro y se hacen la pregunta entonces, bueno, versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Si nosotros creíamos que guardando los mandamientos, esforzándonos cada día, siendo buenos, teniendo la conducta adecuada, vistiendo la ropa adecuada, diciendo las palabras adecuadas, o teniendo la apariencia adecuada, creíamos que íbamos a alcanzar el propósito de la vida, que es la vida eterna. Entonces, nadie se va a salvar. Versículo 27, Cristo entonces le dice a ellos, precisamente es lo que desde un principio le he estado explicando. Versículo 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo,
Para los hombres es imposible. Aleluya, gloria a Jesús. Mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que Cristo le está diciendo a sus discípulos aquí: para ustedes es imposible salvarse por sus propias fuerzas. Para ustedes es imposible alcanzar el propósito de la vida por sus propios méritos y esfuerzos humanos. Para ustedes es sumamente imposible llegar al Padre. Es cierto. Por eso que le estoy diciendo que esto no depende de ustedes, depende de Dios. Para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Gloria a Jesús. Dios es el que hace a través de la persona de Jesucristo que lo que era imposible para nosotros cumplir con todas las demandas de Dios es posible a través de Jesucristo. Dios lo imposible lo hace posible a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que te correspondía a ti y me correspondía a mí. En el versículo 27, los discípulos, yo veo aquí, hermano, y esto lo pongo yo, como que ellos dieron como un El versículo 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aleluya, gloria a Dios. Una de las cosas que Pedro dijo cierta, mis amados hermanos, es que estos hombres, Pedro estaba pescando, estaba ya guardando sus redes para irse a su casa, no había pescado nada. Vio a Jesús, Jesús le llamó y él dejó todo. La palabra dice que al instante dejó todo lo que tenía, dejó todo y siguió a Cristo. Y lo mismo pasó con casi todos los discípulos que Cristo llamó. Dejándolo todo, dice la palabra de Dios, le siguieron. Por eso Pedro dice: bueno, pues al menos hemos hecho eso, hemos dejado todo para seguirte a ti. Mire la respuesta de Cristo. Ahí sí, Pedro, es que estás en lo cierto. Ahí es que yo te quiero ver a ti. Versículo 29 dice: respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cristo le responde a Pedro: Pedro, exactamente, ese es el propósito de la vida. Yo te creé a ti y a los discípulos para que me sirvan a mí, que me tengan primero, que si muchas veces es necesario dejar familia, trabajo, comodidades, riquezas, posiciones, posesiones por mí. Déjame decirte, Pedro, ese es el propósito para que los creé. No es para que vivan egoístamente para ellos mismos, pensando en ellos mismos. Es para que vivan para mí. Y como recompensa hay una promesa. Y la promesa es que el que haga esto, el que viva este propósito para el cual yo lo creé, viviendo para mí todos los días de su vida en esta tierra, 100 veces más en este tiempo recibirá casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Aleluya. Y la segunda parte de la promesa es una promesa eterna. Y luego, en el siglo venidero, la vida
eterna. Mis amados hermanos, yo soy testigo y muchos de los que están mirando acá, que ciertamente han dejado muchas cosas atrás, han dejado lo que para ellos era importante, han dejado cosas de mucho valor sentimental, muchos siervos y siervas de Dios que han dejado hasta su familia para dedicarse a predicar el evangelio, han sido devorados, descuartizados por tribus, han sido encarcelados. Hoy en día creyentes están siendo quemados a causa de la predicación del evangelio. Han dejado su ciudad, han dejado su cultura para llevar el evangelio de salvación a otras naciones. Oh, mi amado hermano, yo te puedo decir como testimonio personal que tal vez no puedo estar con mi familia de sangre, pero déjame decirte, no puedo estar quizá en la casa donde yo nací o crecí, pero donde quiera que voy, a República Dominicana, voy a otros países, tengo casas de otros hermanos, tengo hermanos por donde quiera, hermanas por donde quiera, madres, hijos, tierras, donde quiera que voy, porque la familia que has ganado, cuando tú le dices que no a este mundo, cuando tú entregas todo lo que es importante para ti y lo entregas para servir a Cristo, tú vas a ganar una gran familia y donde quiera vas a encontrar siervos y siervas de Dios, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, por todas partes, aleluya, porque la promesa de Dios. Nadie que deje casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecuciones va a ir con las manos vacías. La promesa de Dios es que en este mundo Él va a dar 100 veces más o mucho más que eso. Y en el siglo venidero alcanzará entonces el verdadero propósito para lo cual Dios te hizo nacer, y es que alcanzara vida eterna. En esta vida, siguiendo y sirviendo a Dios. Y en la vida venidera, entonces, vida eterna en Cristo Jesús. Al mismo Timoteo, Dios a través del apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 8 de 1 de Timoteo 4, 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, quien sirve a Dios, quien esté dispuesto a dejar todo por Cristo, va a recibir mucho más de lo que él piensa que está dejando. Y ese es el problema, que pensamos más en lo que estamos dejando y no lo que estamos ganando cuando le decimos que sí a Cristo. Ese es el verdadero evangelio, ese es el verdadero propósito por el cual Dios te creó a ti y a mí. No es para que vivamos nosotros egoístamente para nosotros. No es que Dios existe para que nos ayude en nuestros planes, en nuestras vidas. Es todo lo contrario. Es que todos nuestros planes, toda nuestra vida, todo nuestro anhelo, todo nuestro deseo, nosotros los rindamos a los pies de Cristo y que todo redunde alrededor de la persona de Jesucristo. Yo te pregunto a ti, si Cristo te preguntara, o te dijera, como le dijo a este hombre, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué sería eso en tu vida? Que tú estás escuchando la voz de Dios diciéndote a través de esta palabra: oye, Robert Arismendi, eso que te está impidiendo que tú cumpla el propósito para lo cual tú fuiste creado, lo puedes dejar ahora mismo, cortar ahora mismo para seguirme, para servirme. ¿Qué sería eso en tu vida? ¿Qué es lo que tú estás confiando, poniendo tu confianza en él, en ello que no sea Dios? ¿Hasta cuándo estarás tú poniendo cualquier otra cosa como el centro de tu vida?
como lo que te da paz, lo que te da tranquilidad, en el lugar que solamente le corresponde a Dios. ¿Hasta cuándo vas a estar buscando excusas? El trabajo, el horario, la distancia, el clima, me picó la cabeza, ahora me duele aquí, ahora me duele allá. ¿Hasta cuándo? En esta ocasión, Dios te está llamando y desafiando a que tú des ese paso de fe, de confianza y decir, voy a cortar con esto, que es lo que me está impidiendo cumplir el propósito de mi vida, que es seguir y servir a Dios. Si tengo que cambiar de trabajo, si tengo que cambiar de horario de trabajo, si tengo que perder el trabajo, yo voy a confiar que el Señor me va a ayudar y que Él me va a dar 100 veces más de lo que yo creo que estoy perdiendo. ¿Quién responderá al llamado de Dios en este día? ¿Quién pondrá a un lado y hará la diferencia de lo que es el éxito personal, el éxito terrenal, con el verdadero propósito de la vida, que son dos cosas muy diferentes? Por más que te afanes, por más que acumules, el día que te toque partir de este mundo, no te vas a llevar nada. Ahora, si aquí tú alcanzas el propósito que es la salvación de tu alma, el día que te toque partir de este mundo o que Cristo venga a buscarnos, tú tendrás un lado, un espacio seguro, un lugar seguro eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Y a ti que estás triste, confundido y que muchas veces quizás en este momento te estás preguntando, ¿para qué nací? ¿Cuál es el sentido de la vida? Te repito una vez más para concluir. Si tú estás de pies y estás escuchando este mensaje, es porque Dios quería que lo escucharas, para que supieras que no importando la circunstancia que naciste, Dios te planificó. Quizás los hombres no te planificaron. Quizás has oído que fuiste producto de un error. Nadie nacido aquí en la tierra es producto de un error. Es producto del diseño por la voluntad de Dios. Y para lo que Él te creó fue para que le buscara, para que tuviera un encuentro personal con Él y le sirvieras. Y al final tener un encuentro personal con Él, pero para siempre. Si alguien que está mirando, tú que estás viendo este mensaje, quieres darle un giro a tu vida y darle ese verdadero sentido y propósito a tu vida, en este momento lo puedes hacer. Solamente repite conmigo, entregando tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y también tomando la decisión de seguir y servir a tu Dios. Ora conmigo. Padre amado, en este momento estoy delante de tu presencia y he escuchado tu palabra que me ha hablado con claridad a mi corazón. Yo sé, Padre, que he vivido confundido, extraviado. Yo sé, Padre, que aún sabiéndolo, no he hecho caso de tu palabra y he puesto otras cosas que yo pensaba que me daban confianza. Pero ahora yo he escuchado, Señor, que tú me creaste para seguirte a ti y para servirte a ti. Y que esto no depende de lo que yo haga, sino depende de ti, Señor amado. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi Dios y mi Salvador. Entra y siéntate en el trono de mi corazón. Yo te hago a ti, Señor amado, el centro de mi vida.
Yo viviré para ti. Yo viviré para servirte. Ya no más estar dándole tiempo, mis fuerzas, mi juventud a otras cosas que no me han aprovechado. Ahora quiero dedicar el resto de mi vida para seguirte y para servirte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. La paz y la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Robert Arismendi les habló desde la ciudad de Fort Worth, en Texas, desde los ministerios Cristo es el fundamento. Amén.